El fin de semana pasado se jugaron dos de los torneos más grandes del nuevo formato post-rotación de Lorcana. Más de 600 jugadores se enfrentaron en el CCS 25K y en el Inking 10K en Estados Unidos. Y aquí te voy a mostrar cuáles fueron los decks que más se jugaron, quiénes pasaron al top 8, quiénes ganaron y por supuesto un breve análisis de los decks campeones. Así que quédate porque esto va a estar buenísimo. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Para los que no me conocen, yo soy Charlie y me pueden encontrar en todas las redes sociales como Charlie Gag. Con el anuncio de la rotación y la llegada de Fable, el nuevo construido de Lorcana llegó con fuerza. Y aunque al principio había un poco de incertidumbre, cartas como Aurora y Dumbo empezaron a marcar el rumbo del formato. Y este fin de semana, los torneos nos dejaron clarísimo qué decks están dominando la escena. El metajuego actual se centra en una trifecta de mazos: Blurple, Amatista Acero y Ámbar Acero. Y aunque siguen apareciendo opciones como Zafiro Acero, Zafiro Esmeralda, Ámbar Esmeralda, la realidad es que casi el 90% de los jugadores llevaron a alguno de los tres grandes. De hecho, entre los dos torneos participaron más de 600 jugadores y más de la mitad fueron Blurple. Una locura. Vamos a ver qué pasó en el CCS 25K. El top 8 fue así: 2 Amatista Acero, 3 Blurple, 2 Ámbar Acero y 1 Esmeralda Zafiro. Nada fuera de lo esperado, pues la mayoría son parte de la trifecta. En el tercer lugar tuvimos a Blurple, pilotado por Corey P. Pero la gran final fue un mirror match entre Amatista Acero de William C. contra Tiago. La versión de Tiago se llevó la victoria gracias a una construcción muy particular. Usó la mecánica de ilusiones. Trae 4 Palace Guard, 4 Raya, 4 Giant Cobra y estas interactúan con Treasure Guardian, que cuando juegas este personaje robas una carta si tienes una ilusión en el descarte. Así que esto lo convierte en un mazo sólido, explosivo y además con otro moto de robo que le permitió mantener el control durante todo el juego de la final. Así que felicidades a Tiago. Ahora vamos con el Inking 10K, donde las cosas estuvieron aún más definidas. El top 8 quedó solo con 2 combinaciones de mazos: 5 Blurple y 3 Ámbar Acero. Aquí vimos una final impresionante: David con Ámbar Acero y Doug con Blurple. David tuvo literalmente una mano de Dios, encadenando 2 Tianas, jugando 2 Strength of a Raging Fire que vanisharon a 2 Dumbos y luego cerrando con The Prince y Doc. Todo eso en el tercer juego sin darle una sola oportunidad a Doug. Esa jugada definió el torneo y coronó a Ámbar Acero como el campeón del Inking 10K. Felicidades, David. Entonces, ¿qué podemos aprender de estos campeones? El Amatista Acero de Tiago destaca por la mecánica de ilusiones, un motor de robo brutal que se suma al robo que tiene Dumbo, lo que lo hace letal en juegos largos. Además, combina muy bien con la Cobra, puesto que vas a ganar 2 puntos de lore cada que descartas, pero tu mano nunca se va a vaciar. En cambio, el Ámbar Acero de David es un deck muy rápido, con amenazas constantes y un combo fuertísimo de Aurora con Tiana, que es protegido por bodyguards como Jim Deere, Pluto y The Prince. Y aunque en esta ocasión el deck más popular, que es el Blurple, no ganó, sabemos que la trifecta funciona bien. Quiere decir que ninguno es más poderoso que el otro y podemos tener un metajuego muy saludable. La pregunta es, ¿tú con cuál te identificas? Ahí déjamelo en los comentarios. Y bueno, ahora quiero saber tu opinión. ¿Te animas a conseguir los Dumbos carísimos para jugar Amatista? ¿O prefieres la agresividad de Ámbar Acero con Tiana y Aurora? Déjamelo en los comentarios porque me encantaría leer tú qué piensas y ver qué deck crees que dominará los siguientes torneos. Si este video te gustó o te sirvió, no te olvides darle like, compartir, suscribirte y activar la campanita para que te avise cada que suba un nuevo video. Y si tienes alguna duda, sugerencia, queja, no te olvides de contactarme por cualquiera de mis redes sociales. Me puedes mandar un mensajito, un DM y yo con mucho gusto te voy a contestar. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo video. Adiós.